Y tal como lo señalara el señor presidente de la República este viernes 16 de agosto en su segunda investidura como presidente constitucional de la República, ayer en la tarde fue entregado al Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma a la Constitución con algunos cambios. Uno, el procurador sería cambiado cada 2 años y rechazan excluir al Ministerio Público y la Policía Nacional del sistema penitenciario. Amigos, y la dirigente del Frente Amplio, Amparo Custodio, presentó ayer lunes su renuncia como vicealcaldesa de La Vega. Esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que reciban el contenido de estas consultas de manera directa. También, amigos, que estamos en Instagram como @consultapar, en X, Twitter, @consultapar, Facebook, Consulta Participativa, nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp, 809-769-4500. Amigos, como siempre, agradecerle a todos ustedes aquí en nuestro país que nos sintonizan ahora martes a esta hora, 2 a 3 de la tarde, y a todos los amigos allende los mares que nos siguen a través de Carivisión.online. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Y solo 3 días después de asumir un nuevo mandato al frente del Poder Ejecutivo, el señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona, remitió ayer tarde al Senado de la República el proyecto de reforma constitucional que busca cambiar algunos puntos fundamentales de la Constitución. Esto tal como lo dijo el señor presidente en su discurso del 16 de agosto. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, fue quien entregó la pieza al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. El proyecto deberá ser estudiado y aprobado en la Asamblea Nacional Revisora, que es el órgano que agrupa a los senadores y a los diputados. El proyecto, ahora en manos del Senado, fue cambiado para que el procurador de la República sea cambiado o ratificado cada 2 años. La propuesta original establecía que el funcionario sería inamovible durante los 4 años del mandato presidencial. Según el consultor jurídico de la presidencia, el licenciado Antoliano Peralta, dijo que el presidente Abinader recogió varias observaciones de juristas que le recomendaron la modificación del artículo en su anteproyecto, ya que consideraban que 4 años es un tiempo demasiado extenso. De tal manera que si se aprueba esta reforma, el procurador será inamovible por 2 años, salvo que haya un juicio político que lo destituya por faltas graves. Pero el procurador podrá ser ratificado en su puesto cuantas veces el Consejo lo entienda necesario, explicó Peralta al entregar el proyecto. Al acudir al Senado con un grupo de subconsultores de la presidencia, Peralta explicó que el mandatario Abinader propondrá a un único candidato o candidata ante el Consejo Nacional de la Magistratura para que éste lo designe en el cargo de Procurador General de la República. De acuerdo con la propuesta, el presidente Abinader busca modificar otros artículos de la Carta Magna, entre lo que se encuentra el denominado candado, que evitaría que los mandatarios se mantengan en el poder por más del tiempo reglamentario.
Otra reforma a la Constitución busca unificar las elecciones municipales que se celebran cada 4 años en febrero y las presidenciales y congresuales que se efectúan solo 3 meses después. Este cambio entraría en vigor a partir del año 2032. Los cambios a la Constitución que impulsa el presidente Abinader también incluyen la reducción de la matrícula de los diputados de 190 a 137. En caso de aprobarse, la Cámara Baja estaría compuesta por 110 diputados territoriales, 20 nacionales y 7 que representen a la comunidad del exterior. Entre las sugerencias para modificar la Constitución, la que busca reducir la cantidad de diputados es la única que ha encontrado escollos en el Congreso, ya que los legisladores del propio partido oficialista no la ven con buenos ojos. Amigos, la vicealcaldesa de La Vega, la dirigente del Frente Amplio, Amparo Custodio, presentó este lunes su renuncia como vicealcaldesa de La Vega cuando está previsto que asumiera como alcaldesa en sustitución de Kelvin Cruz. Custodio explicó que deja la posición al partido de gobierno para que escoja y ponga a quien ellos entiendan, debido a que la alcaldía corresponde al Partido Revolucionario Moderno. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen en nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Ana Robles Goris, neuróloga, y consultándole sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Ana Robles Gori. La doctora Ana Robles Goris es neuróloga, pero lo que es ciertamente una profesional científica dentro de su especialidad. Y le damos bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Ay, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor poder acompañarlos en el día de hoy y sobre todo para darme la oportunidad de poder educar a la comunidad. De eso se trata y ese es nuestro objetivo principal, doctora. Por eso es que la participación de usted en consulta participativa es orientadora del principio al fin. Doctora, Gracias. pero vamos a abordar un tema. eh, Vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, pero vamos a ver, doctora, primariamente la esclerosis múltiple. ¿Cuántos tipos de esclerosis hay y cómo se manifiestan? Mire lo que le voy a decir. Lo primero es que hay mucha confusión con relación en el diagnóstico, pero esclerosis no es un diagnóstico. Esclerosis es un nombre que se deriva del término duro, endurecimiento, porque hay muchos tipos de esclerosis. Vamos a hablar en el día de hoy de esclerosis. Esclerosis quiere decir endurecimiento, ¿verdad que sí? Claro. Lateral, porque precisamente está en la cabeza de las asas anteriores y en la motoneurona, que es en la corteza motora del cerebro, donde se generan los movimientos volitivos de la persona. Y hay dos grandes neuronas. La primera neurona a nivel de la corteza motora y la segunda neurona más hacia abajo. Pero no vamos a hablar en esos conceptos puramente anatómicos, difíciles de digerir por la mayoría de personas que no son médicos. Entonces, ¿qué pasa? Existe la esclerosis lateral amiotrófica, que es completamente diferente desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista fisiopatológico,
de la esclerosis múltiple. No vamos a hablar de la esclerosis múltiple, vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica, que fue una enfermedad que se hizo famosa por varias cosas. Primero, él la describió Charcot, nuestro maestro de la neurología, a través de los siglos y del tiempo en Francia, ¿no? Y se le llamaba primeramente la enfermedad de Charcot. Posteriormente se hizo famosa y esta esclerosis lateral amiotrófica también se le llama enfermedad de Lou Gehrig. Y porque ese famoso pelotero, yo creo que era, quizá usted sepa más que yo, de Lou Gehrig, yo creo que era de primera base de los Yankees, no me acuerdo qué Sí, jugaba él. Le Lou Gehrig tenemos que preguntar, era de los Yankees de Nueva York. era de los Yankees, le tenemos que preguntar al señor, ¿cómo se llama nuestro amigo de la revista 110 que sabe de deporte? Sí, sí, el que trabaja con el doctor Jacín en la revista Exactamente, 110. sí. Pero Lou Gehrig, y por eso padeció esta enfermedad cuando estaba en el acme y el apogeo de su carrera, y por eso se le llama, y la gente lo conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Entre todo esto también existen dos grandes escuelas, la escuela francesa y la escuela americana. Los gringos van a llamar enfermedad de Lou Gehrig, y los europeos, los franceses, le van a llamar enfermedad de Charcot, ¿no? Pero más recientemente, y no hace mucho, falleció el famoso científico investigador que vivió por mucho tiempo con esta enfermedad, que es este señor, ¿cómo se llama? Stephen Atkins, y que Ok. padeció, pero que debido a sus recursos y la tecnología en la actualidad, él duró tanto tiempo con esta enfermedad. Pues entonces esclerosis lateral por los sitios donde ocurre y amiotrófica porque produce amiotrofia, o sea, cambios tróficos, o sea, que se atrofia la musculatura de los pacientes. Esta es una enfermedad rara, gracias a Dios, es una enfermedad progresiva y con un pronóstico, vamos a decir, no muy bueno. A mí no me gusta decir que las cosas no tienen cura, a mí no me gusta decir que las cosas no son tratables, porque una cosa es que podamos curar y otra cosa es que tratemos. Y los médicos estamos siempre para dar tratamiento. Así es, así es. Así es, Y, doctora. y sí, y hay dos grandes tipos de esclerosis lateral amiotrófica. Es una forma hereditaria y la otra forma que no es hereditaria, que es la más frecuente. Que es la más frecuente. Es una enfermedad de las neuronas del cerebro, específicamente del tronco cerebral, la médula espinal, que controlan esas estructuras, como dije antes, el movimiento de los músculos voluntarios. Se manifiesta, si usted no me hace preguntas, usted sabe cómo soy yo, que sigo Sí, hablando sí, y sí, sigo no, hablando, no se ¿no? preocupe, doctora. Sí. Exactamente, sí. Por ejemplo, vamos a decir que uno por cada 10 casos de esclerosis lateral amiotrófica son los casos que tienen que ver con la genética. Definitivamente. Y la causa se desconoce en la mayoría de los casos de esclerosis lateral amiotrófica. ¿Y cómo se manifiesta la esclerosis lateral amiotrófica? Es aquel paciente que puede tener una forma vulvar, como decimos nosotros, el bulbo raquídeo, es que son estructuras que tienen que ver, son vitales. Y a veces se manifiesta con un paciente que te dice que tiene cierta dificultad para tragar, comienza a tener voz nasal, comienza a tener dificultad para pronunciar las palabras, eh, arrastra la lengua con mucha frecuencia, pero sobre todo que se quejan. Yo tengo una paciente que se quejaba como de unas carrasperas, como
como en la garganta y que y que le daba cierta dificultad para tragar. Ese es un tipo de manifestación, pero otro tipo de manifestación es cuando los pacientes dicen que comienzan a tener debilidad. Cuando yo veo en la consulta un paciente que dice que tiene pie caído, que tiene debilidad de un pie y no se sabe por qué, y llega este paciente con un pie péndulo, con un pie caído, hay que sospechar, porque es muy fácil decir que se trata de un tipo de neuropatía o de enfermedad, que decir que podía tener una esclerosis lateral amiotrófica. Eh, y posteriormente ella va evolucionando a diferentes estadios hasta que el paciente termina en una cama con mucha dificultad para tragar, eso consecuentemente dificultad para su alimentación, dificultad para, dificultad para su alimentación, dificultad para eh, alimentarse, dificultad para respirar y una serie de cosas. Doctora, y el paciente de la ELA, de esta esclerosis lateral amiotrófica, también se caen, sufren caídas, sufren dolores agudos de cabeza. Este tipo de pacientes, a veces hay una de las manifestaciones que se caen, porque como la manifestación más importante es un cuadro de debilidad y un cuadro de espasticidad. Es una dificultad. ¿Qué es la espasticidad? Son pacientes que tienen dificultad para, al movimiento pasivo. O sea, cuando lo examinas, siente que los miembros son un poquito duros, son espásticos, son duros, ¿no? Y entonces, ese tipo de paciente se torna con dificultad a veces para abotonarse la camisa porque tiene debilidad en las manos, tiene dificultad para abotonar sus cordones o tiene dificultad para caminar y a veces tienen caídas. Comienzan a notar cierto grado de atrofia en las manos, como que los músculos y los pacientes dicen, estoy perdiendo masa muscular, estoy perdiendo masa muscular. Y entonces esa es una de las manifestaciones más frecuentes. Y luego ellos van evolucionando a medida que se va perdiendo se va teniendo más afectación de la musculatura, entonces más se agrava. Y a veces aparece de manera temprana, pero a veces se comienzan a manifestar después de los 50 años de edad. Esa es una de las características. Pero pueden empezar también en personas jóvenes. ¿Pueden las personas jóvenes padecer esta patología, doctora? Claro que sí, y claro, y manifestársele tardíamente. Eso fue el caso de este señor Atkins. Este fue el caso, él comenzó muy temprano. Y la gente joven comienza a experimentar como pérdida de la fuerza muscular y que se le hace a veces imposible la realización de tareas rutinarias, como yo le dije, actualmente se le da dificultad para subir escaleras, para levantarse de una silla, le da dificultad para deglutir. Y la gente cree, bueno, eso mientras no le estás provocando una discapacidad importante, entonces a veces no se no se quejan ahí. Entonces, generalmente el cuadro más importante es la debilidad muscular y general en todo el cuerpo, en todo el cuerpo y brazos, manos comienzan hasta que tienen todas esas dificultades que yo le dije y sobre todo comienzan a manifestar dificultad para respirar, que son de los síntomas más difíciles que podamos encontrar. Tienen dificultad para tragar, se asfixian, a veces tienen cierto reflujo y comienzan a tener babeo, como dicen, con cierta frecuencia y náuseas. Doctora, y esta enfermedad
que usted señala que sí la pueden padecer, como el caso de este famoso señor fallecido. ¿Esa enfermedad puede ser confundida con otra patología y no ser diagnosticada debidamente? Claro que sí, claro que sí. ¿Con Porque cuáles a veces, patologías? no, porque ellos, a veces los pacientes con ELA se presentan con una debilidad inexplicable. Y uno de los síntomas que nadie lo toma en cuenta, pero casualmente esta enfermedad no afecta el sensorio. Estos pacientes, como es la neurona motora, eso está en un área de la médula espinal, además en otra área que se llama las astas anteriores, que tiene que ver con la parte motora, es decir, motor quiere decir el movimiento voluntario, ¿no? Y también en la corteza cerebral, en las áreas motoras, ¿no? Esos pacientes se tornan que se ven débiles. Y ese es el asunto que pasa con este tipo de pacientes, definitivamente. Ellos comienzan a tener ese endurecimiento muscular, se llama espasticidad, y así. Y también a veces presentan ciertos calambres musculares que lo puede hacer confundir a muchos médicos como si fueran neuropatías periféricas con cierta frecuencia, pero la llamada rigidez muscular, la espasticidad, ya eso es cuando los pacientes ya tienen una clínica bastante definida y bastante florida, definitivamente. No puede ninguna patología psiquiátrica, problemas cognitivos, confundirse y no diagnosticarse la, la enfermedad. O sea, No, lo que pasa es problemas que una persona que de... tenga problemas psiquiátricos no tiene por qué tener atrofia. Una persona que tiene problemas psiquiátricos, la verdad, que en presenta de depresión o una enfermedad psiquiátrica, hay que descartar que esa enfermedad psiquiátrica no sea una manifestación de una enfermedad neurológica mayor o de una enfermedad sistémica mayor. Cuando uno ve, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, nosotros vemos Parkinson, pero los pacientes de Parkinson, cuando anteriormente se había dicho, cuando se describió que los pacientes no tenían alteración de su nivel superior, de su sensorio, pero se sabe que no es así actualmente. Se sabe que no es así. Pero la esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes no pierden nunca su capacidad no cognitiva. No hay alteración de la cognición en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Es prácticamente puramente motor. Pero cualquier tipo de enfermedad grande puede manifestarse con depresión y no necesariamente ser depresión. Es depresión más otra cosa. O es esa enfermedad más depresión. Eso es muy importante. Doctora, vamos a una pequeña pausa. Ujú. Doctora, las personas pierden, señala usted, no pierden su capacidad cognitiva, las personas entienden, recuerdan, no pierden su memoria, pero sí se afecta el habla, se afecta la Sí, forma de expresarse. eso es una de las manifestaciones más brutales. Y yo no sé, y muchos casos que hay que son emblemáticos, pacientes que tienen, por ejemplo, una adaptación, los pacientes con recursos y en países con este tipo de recursos, cuando comienzan a tener dificultad para hablar, no pueden hablar definitivamente, pero es un tipo de afasia motora, no pueden, porque tienen debilidad en la lengua, tienen debilidad en la garganta, entonces eso no les permite articular las palabras. Entonces, pero tú puedes comunicarte, es un paciente que está encerrado, está preso en sí mismo. Y yo no sé si usted recuerda todo el aparataje que tenía este señor, Stephen Atkins. Entonces, y varios pacientes más pueden tener tienen una adaptación con un tipo de tecnología que ellos se comunican a través de un monitor y a través de sus monitores. Y hay un caso muy lindo de un paciente, de un señor argentino que padeció la enfermedad
desde que tenía 35 años y le preguntaron que qué es lo que a él más lo ha afectado en su enfermedad. Y él dice que el no poder compartir ni llevar la vida con sus hijos, jugar al fútbol, enseñarlos a jugar, llevarlos al parque. Y entonces tú puedes hacer un interrogatorio, tú les preguntas a ese tipo de gente que tiene este tipo de tecnología y te comunicas, pero ellos escriben. Ellos tienen un sistema en el cual ellos escriben y dicen lo que en la pantalla sale la respuesta. Doctora, para diagnosticar la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cuál es el método? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se descubre que el paciente está padeciendo esta patología? Lo primero es sospechar. Y como decían los antiguos, eh, decía que la mejor método para hacer un diagnóstico en medicina es el mejor recurso es una silla. La silla no supera absolutamente a nadie una buena silla para usted sentar a un paciente y hacer un buen interrogatorio. Entonces usted hace un buen interrogatorio y definitivamente un examen físico neurológico es lo más importante y sospechar la enfermedad. Esa enfermedad se confirma con estudios neurofisiológicos como es la electromiografía, con la electromiografía, con conducción nerviosa, pero la electromiografía que te mide los potenciales de los músculos y es definitivamente sumamente importante en esto y muchas veces y anteriormente el diagnóstico definitivamente es clínico y se confirma con pruebas neurofisiológicas. O No hay sea, un marcador que te hable a ti de que porque la clínica neurológica en esta enfermedad es muy florida, definitivamente es muy florida la clínica con esta enfermedad. Sí, señor, sí, señor. Eh, pero ya yo le dije, y cuando se sospeche, cuando una persona comienza a tener debilidad, comienza a tener dificultad para tragar, comienza a tener dificultad, arrastra la lengua, que la lengua le salta como lo que se llaman las fasciculaciones, y la lengua comienza a saltar, se ve como una lengua en saco de gusanos. Y cuando nosotros tenemos fasciculaciones en músculos, los músculos que se mueven, que saltan, a veces eso hay que hacer diagnóstico diferencial porque no todo el que tenga fasciculaciones en los músculos, usted le va a hacer un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, porque a veces podemos ver fasciculaciones en los músculos cuando eh, podemos verlo, fasciculaciones, ¿usted sabe cuándo? En personas que hacen mucha actividad física, después de mucha actividad física, y no necesariamente ser esclerosis lateral amiotrófica. eso de que se le están cayendo las cosas de la mano, de que no puede Sí. retener las cosas de la mano. Que no puedo abotonarme la camisa bien, que no puedo abrir un pote bien, que yo vea que las manos como que se están perdiendo, se están poniendo medio atróficas. Y la orientación pierde No, no, el la sensor está bien en orientación, ellos. No, son pacientes muy ubicados, muy orientados generalmente. ¿sí? Si ellos saben lo que le está pasando, eso es lo peor. Ellos están completamente conscientes y ven cada vez cómo ellos van teniendo estos déficits. Doctora, una Definitivamente. persona diagnosticada con esta patología, ¿cuál es el impacto psicológico? ¿Cuál es la actitud de una persona? Porque es una patología que conlleva, como usted dijo, a aspecto, primero es una patología crónica, es una enfermedad crónica que usted bien señaló que no tiene cura. ¿Cuál es el impacto psicológico, emocional que usted ha detectado en sus pacientes cuando se le diagnostica esta patología? Bueno, como estas personas con el tiempo, todas estas personas con el tiempo, pierden progresivamente su capacidad para desenvolverse
y ya usted sabe lo que significa, es impacto sobre ti mismo. El impacto no es solamente sobre el paciente, es el paciente el que más va a padecer esta discapacidad, vamos a decir, porque es un paciente que no puede desenvolverse, es un paciente que pierde la autonomía totalmente, y se dice que las expectativas de vida son entre 3 y 5 años. Es una enfermedad progresiva, vamos a decir incurable, y aproximadamente uno de cada 4 personas sobrevive por más de 5 años. Uno de cada cuatro personas. Sobrevive más de 5 años después de haber sido diagnosticado. Después de haber sido notificado. Después O de sea, haber sido que diagnosticado. es una patología que te Ujú. lleva a la muerte en corto tiempo, Pero es relativamente. una cosa que muchas personas sobreviven y viven mucho tiempo, pero normalmente este tipo de personas necesitan ayuda para resolver su vida, o sea, son incapaces, van a necesitar posiblemente una respiración artificial, respiradores u otro tipo de dispositivos. Es una enfermedad que no se trata solamente con un neurólogo, se va a necesitar, vamos a decir, trabajar en equipo, van a necesitar la asistencia de un neumólogo, sobre todo para manejar el tema de la respiración. Y a veces necesitan aditamentos como BiPAP, como ese tipo de aparatos que se utilizan para poder mantener su respiración y otro tipo de aditamentos que son importantes o sea, que son pacientes que pierden su autonomía. Entonces, eso Doctora, quiere decir un impacto brutal sobre la vida del paciente. Entonces, el impacto no solamente sobre la vida del paciente, sino es un impacto también sobre su entorno, sobre la familia, porque ese padre de familia no va a poder, va a tener un impacto sobre su productividad, sobre su trabajo, no va a poder trabajar más, no va a ser una persona que va a poder responder, sustentar su familia, o sea que definitivamente la familia te va a cambiar la vida y la de todo un entorno familiar, porque esa es una persona dependiente completamente. ¿Y qué le doctora, falta al Estado? No sé decirle. ¿cuán importantes serían las pruebas genéticas? ¿Tenemos conocimiento del asunto de la prueba del talón, el análisis del talón, las pruebas para determinar cuando un niño nace que puede tener cierta patología, un tamizaje neonatal? ¿Cuán importantes son las pruebas genéticas para determinar el padecimiento de la esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, afortunadamente, usted sabe que una literatura dice que un 5% de todos los casos de esclerosis lateral amiotrófica son hereditarios, son genéticos. Pero se va a necesitar el consejo genético yo lo que les recomiendo es hacer una consulta con un geneticista. Es ¿Cómo? lo que un genetista o un geneticista, un especialista en genética, un Claro. geneticista o genetista, como se le quiera decir. Ah, Es recomendable, es recomendable. mire qué importante, doctora, porque nos harta preguntar, una persona diagnosticada con la enfermedad y tiene 72 años, tiene 73 años, y por su condición, como se va degradando su movilidad, el deglutir y esas manifestaciones de la patología, cae en manos de un profesional de la geriatría. ¿Puede ser llevada esta patología con la supervisión del geriatra? Bueno, geriatra, esto no es una enfermedad de viejo. Esta enfermedad dicen que comienza en la niñez y se manifiesta en la adultez. Entonces yo particularmente, si yo tengo un paciente que tiene un antecedente de esclerosis múltiple en la familia, un hermano que tiene esclerosis múltiple, yo no voy a, yo siempre soy muy positiva en todo.
no es lo que es lo que puede ser, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, nosotros tenemos un pasaje de ida. Nosotros venimos aquí al mundo igual, ¿verdad? Y no sabemos cuándo nos vamos. O sea, tenemos N de nacimiento y M muerte. Yo tengo un familiar que ha sido diagnosticado de esclerosis múltiple, de esclerosis lateral amiotrófica. Pues mira, ¿sabes qué? Yo le podría recomendar que si comienza a sentir dificultad para tragar, dificultad para deglutir, dificultad para respirar o, o alguna debilidad en el cuerpo, quizás pueda consultar un especialista y hacerse un seguimiento. Pero yo no quiero, ¿para qué quiero yo diagnosticarte? ¿Para qué quiero yo diagnosticarte de esclerosis lateral amiotrófica si, si tú sabes cuál va a ser el pronóstico? Entonces te voy a preocupar desde ahora. O sea, yo soy de las que digo que cuando tú vas a hacer un diagnóstico, lo primero que digo es ¿para qué? Si tú te vas a hacer un diagnóstico, es para que ese resultado redunde en beneficio de un entorno, de una familia, y que no impacte sobre tu vida, porque si a ti te dicen, tú vas a padecer esclerosis múltiple, ahí mismo, si tú no tienes muchos recursos psicológicos y personales, no va, hay personas que dicen, voy a vivir, voy a hacer todo lo que pueda, lo que yo pueda, pero hay personas que definitivamente dicen, no, yo no acepta el diagnóstico. No aceptan el diagnóstico y definitivamente tú en ese momento provocaste una iatrogenia porque tú lo vas a matar al paciente. Si tú Así haces es. eso, probablemente tú mates ese paciente, definitivamente. Entonces hay cosas que yo las sopeso. Lo mismo con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Yo voy a padecer, mi mamá y mi mamá padeció Alzheimer, entonces ¿para qué tú quieres hacerte este diagnóstico ahora? Yo hacer pruebas genéticas para decirte que posiblemente tú, prueba genética o si tú tienes el marcador apolipo E4 en el líquido cefalorraquídeo y que tú vas a padecer, si yo sé que esa persona va a utilizar ese diagnóstico para su bien, entonces yo estoy de acuerdo. Doctora, eso tiene mucho sentido lo que usted está Así, diciendo, doctora, sí, porque mire, es muy difícil que no se diagnostiquen patologías, como diría yo, sin tomar en cuenta, mire ese detalle que usted señala, pero si tú sabes, ¿qué busca con un diagnóstico que va a afectar todo el entorno, toda la exactamente, familia, toda la exactamente. familia? Bueno, para lo único es, mire, es que si yo tengo sospechas de que estoy en un estadio preclínico de una enfermedad, yo me hago un buen seguro de vida y le hago la vida maravillosa a mi entorno. Claro que sí, doctora. Doctora, nos están haciendo señas, pero los tratamientos para esta patología que sabemos que no tiene cura, ¿cómo se trata la esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, el tratamiento realmente, como no se conoce la cura de la esclerosis lateral amiotrófica, existen solamente dos tratamientos disponibles que ayudan no a frenar, a enlentecer el proceso, pero no cambian necesariamente curar, o sea, parar el proceso, enlentecen el proceso y sobre todo los síntomas de la enfermedad. Los pacientes se sienten más felices con el tratamiento y ayudan a los personas ayudan a las personas a vivir un poquito más. Y entonces hay un tratamiento que se llama Riluzol, que yo creo que se llama Rilutec aquí, y el Edavarón, que yo creo que no existe. Y Radicaba, sabe que aparece, radicaba, ¿a qué? el Darabón radicaba.
Ese mismo, Ya. ese mismo. Pero usted sabe que yo no digo que aquí no hay de nada, porque nosotros tenemos muy buena relación con los americanos y tenemos una diáspora grande en Estados Unidos que yo lo tomo muy en cuenta, porque no hay una cosa que tú le digas a un dominicano que, no que reside en Estados Unidos que tú necesitas que ellos no consigan para su familia. Así es. Y así que yo he ido, toda la vida he estado tratando, ¿no? Y hay otro tipo de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Tratamientos, lo que yo le dije, son tratamientos que son más específicos, pero no precisos. No es terapia de precisión como se habla ahora, pero hay tratamientos como el baclofen, que podía mejorar la espasticidad de los pacientes. Se puede utilizar de diferentes formas el baclofeno y también a veces los antidepresivos tricíclicos, el triexifenidil, pero sobre todo hay cosas no farmacológicas muy importantes como es la dieta. O sea, instruir esto para aquí es una cosa tan importante porque ellos van perdiendo energía y van perdiendo fuerza muscular. Entonces tú lo tienes que enseñar a comer. Son personas que tienen dificultad para tragar. Los líquidos puede ser que lo asfixien y le provoquen neumonía por aspiración y esas cosas. Entonces tiene que utilizar un tipo de tratamiento que sea proteína. Por ejemplo, los huevos, que son maravillosos, tienen un alto contenido de De proteína. proteína. Las carnes, por la mañana, por ejemplo, tú los orientas a utilizar el yogur, por ejemplo, el yogur, comer los huevos, ya sea omelets, ya sea huevo hervido, ya sea claras, ya sea las claras con las yemas, y completarlo con los vegetales y el tipo de carne, porque el asunto con ello es el tema del tragar y tienen que ingerir proteínas. Una cosa buena, tan simple como las gelatinas. Las gelatinas son buenas de comer y tienen proteína. Y tienen proteína, tienen la Mucho. gelatina. Pero las galletitas con fibras no se recomiendan mucho, ni las harinas en este tipo de pacientes, sobre todo utilizar cosas que tengan, que sean ricos, alimentos ricos en proteína, sobre todo. Que los pacientes y la familia aprendan a hacer un tipo de papillas para ellos poder ingerir. Y el uso también de suplementos muy importantes que son proteicos. Y el ayudo con los cuidadores, el tema de las terapias físicas, movilizarlos. Hay una serie de cosas que se hacen, pero sobre todo el ambiente agradable, con buena actitud, es muy importante porque nadie que no aprenda a vivir y aceptar su vida puede curarse. Doctora, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero créame, doctora, que ciertamente, como usted señaló al principio, los amigos de Consulta Participativa han quedado debidamente informados sobre esta patología y se nos quedaba una que le voy a pedir a producción que me dé un 5 segundos. Doctora, ¿esta patología está incluida en las coberturas de la seguridad social? Bueno, no creo, no creo, pero yo le voy a decir una cosa, y yo quiero hacer por esta vía un llamado a mi amigo Víctor Atala. Yo quiero hacer un llamado al presidente de la República, porque yo creo que deben poner un poquito de atención a lo que es alto costo en este país, que está pasando por sus peores momentos de la historia. Gracias, doctora. Yo no sé si le van a cerrar el programa. No, 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 doctora. No, por suerte estamos gobernados, doctora, con un presidente que manifiesta y ha demostrado con muchísimas acciones preocupaciones realmente por el asunto, lo mencionó en su discurso, el asunto del plan de la seguridad social, eh,
de adecuar la seguridad social a las necesidades de los que más padecen estas patologías y una persona con un principio democrático. Eso lo podemos señalar. Sí, Doctora, nosotros tenemos un presidente muy decente, as- definitivamente, pero así el es, presidente tiene que también, él es una persona extremadamente sensible, pero a veces no está bien asesorado, porque a así veces, pues. como él es economista, hace unos cálculos y dice, para yo invertir en tal enfermedad tal costosa, yo mejor cubro, qué sé yo, cuánta de esas patologías, de las patologías frecuentes aquí, de primarias, no, pero no, yo insisto que esas patologías raras no se les debe dar la espalda. Así es. Doctora, un millón de gracias. Ya usted sabe que este es su programa, las puertas de Maestra señalarle que están abiertas y que le agradecemos toda la orientación que nos ha brindado en esta consulta. Buenos días. Bye. Amigos, gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Ana Robles Gori, neuróloga, con la que estuvimos hablando sobre la esclerosis lateral amiotrófica y la doctora Robles Gori nos ha dejado muy, muy orientados e edificados sobre la misma. Amigos, acompáñennos en la próxima consulta.